Silencio, por favor. Vamos a continuar. Llevamos retraso, como sabéis, para que, digamos, el resto, después de la comida, pues vaya compasado. Antes de nada, de presentar esta mesa, quiero recordaros algunas cuestiones de tipo académico. Es decir, hace falta que firmen ustedes no solamente esta tanda de charlas de la mañana, sino también las de la tarde y las de mañana, día 6, por la mañana, ¿vale? Las tres para poder conseguir los créditos, medio crédito creo que es lo que hay por asistencia a estas jornadas. Y bueno, ya que han hecho el esfuerzo, por favor no olviden este aspecto burocrático e interno. Bien, esta mesa, a diferencia de la anterior, que se nos ha planteado salida puramente de investigación, está orientada pues a algo más, digamos, más real, perdón, no es más real, digo, más crematístico, más. Es una salida muy lógica para todos los egresados de criminología, incluso antes, muchos de ellos, de acabar la carrera, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también vamos a hacer hincapié de eso, en cómo un criminólogo puede colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con un ejemplo que tenemos aquí en la Policía Local de Castellón. Bueno, sin más preámbulos, a mí ya me conocéis todos, creo. Soy profesor de aquí de la casa, del área de penal, Félix Serrano, y también teniente de la Guardia Civil. En mi calidad de teniente de la Guardia Civil, pues también he traído luego, si da tiempo en las preguntas, si alguien está interesado, en ver qué opciones hay también de opositar al cuerpo de la Guardia Civil, qué ventajas tiene un egresado con su título de criminología y cómo, una vez dentro del cuerpo, también para las vacantes que son de concurso de mérito, he traído las fichas, eso, ver cómo, cómo puntúa, como experiencia profesional, académica, cómo puntúa para poder obtener este tipo de vacantes y qué tipo de vacantes hay de concurso de méritos para un criminólogo dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Bien, empezando desde la pantalla del ordenador que está encima de la mesa hacia mí, tenemos en primer lugar a José Eugenio Medina Sarmiento, es intendente de la Policía Local de Elche y también pues tiene una trayectoria docente tanto en la Universidad Miguel Hernández como he visto también en fuentes abiertas en Internet que ha sido profesor colaborador del IVASPE, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia, y eso también nos une, tenemos ahí algo en común. Luego también él participa en el centro Crimina, que os animo a que lo miréis por internet, crimina.es, es muy interesante, es un centro que está adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche y es para el estudio y prevención de la delincuencia. Tiene unos trabajos bastante interesantes, jornadas y una información que os animo a que la consultéis. De forma correlativa tenemos a Pera Cervantes Pascual, que es responsable aquí en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Castellón del Grupo de Delitos Tecnológicos, ¿vale? Aparte de eso, también él fluye en otro aspecto y es que es autor de distintas novelas, varias novelas de género negro, 6 de las cuales las tienen ustedes aquí en la biblioteca de la UGI, aunque animamos también a que las compren por las distintas librerías a las que ustedes acudan, ¿vale? Y, sobre todo, sí que lo quería resaltar, porque se lo he dicho personalmente, yo sin conocerle he utilizado 2 libros que tiene que hacen mucho, son libros dirigidos a hacer política criminal preventiva respecto a los riesgos que Internet tiene para menores, para docentes, para pymes y para personas mayores. Lo utilizamos la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, por lo menos aquí en Castellón, el tiempo que he estado yo de coordinador de las charlas en los colegios, porque sé que también hay algún policía tutor, está aquí Yolanda, está Tony también por aquí, son policías tutores que hacen una labor magnífica, una labor fundamentalmente preventiva, una labor preventiva, eso de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Y utilizamos estos manuales suyos porque son muy sencillos, vienen una serie de vacunas, de prevenciones, como digo, para los distintos sectores vulnerables, incluyendo también las pymes, y son altamente recomendables. Luego, aquí a su derecha, a mi izquierda, pues tenemos a un profesor de la casa, bien conocido también, tenemos a Manuel Rodríguez Herrera, profesor de Derecho Constitucional, del Departamento de Derecho Público, viene también en su calidad de intendente de la inspector
bueno, te he subido el cargo. Eso. De inspector de la Policía Local de Castellón, con la que sabéis que hay siempre una magnífica unión con la universidad. Recordamos también al jefe Carque, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo aquí también. Nos va a explicar, él sabéis que es un paladín también para vosotros. En alguna ponencia lo he escuchado y tal, eso de las salidas profesionales y tal, eso de los criminólogos, de reivindicar vuestro papel. Sí. Bueno, pues ahora cuando le demos paso y tal, eso pues lo podrá explicar. Y sobre todo nos va a hablar también de una forma de colaborar los criminólogos con cuerpos policiales locales. En este caso, eso pues dando paso también al último ponente, que es Javier Ábalos Ibáñez, ¿verdad? Pues, bueno, Javier Ábalos Ibáñez ha colaborado con la Policía Local de Castellón y nos va a explicar esa experiencia como criminólogo. Aparte de eso, también él pertenece, creo que es tesorero de la Junta en Castellón del Ilustre Colegio de Criminólogos de la Comunidad Valenciana. Yo le exhorto, que no lo he hablado antes con él, le exhorto también a que explique cómo la institución del colegio puede hacer mucho por la labor de los criminólogos. Es una voz, y te hizo una voz, digamos, con peso específico para poder hacer, digamos, reivindicaciones ante los distintos poderes ejecutivos que tienen competencias de seguridad. Y bueno, es una cosa que me gustaría que hiciese. Aparte de la promoción de la profesión, formación continua y otras cuestiones, y además seguramente os recomendará pues la colegiación en el colegio de aquí de la Comunidad Valenciana. Pues sin más preámbulos, le damos la palabra al profesor y compañero José Eugenio, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Félix. Lógicamente, en primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Jaume I su amabilidad en invitarme a esta mesa. Estoy realmente encantado de estar aquí, y en especial a la profesora Cristina Guisasola y bueno, a su equipo de colaboradores, bueno, pues que me hayan invitado. Luego, ahora un par de cuestiones de orden práctico. En la primera le pediría al moderador, algunos de los que están aquí que ya me conocen saben que soy tremendamente expansivo. Por favor, en el momento en el que me pase, pues me tiras un bolígrafo a la cabeza y ya dejamos resuelto el asunto. La segunda, no sé si me gustaría hacer la presentación de pie, no sé si la cámara me coge ahí de pie. Bueno, no es importante que me vean a mí, por lo tanto no habrá problema. Aquí, no sé si oye, bueno, ¿se me oye bien? Decía que claro, los que hacíamos criminología pues éramos ya pues gente que estábamos en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo fui secretario de la Federación Española de Asociaciones de Criminólogos, después estuve también en el Colegio de Criminólogos, y cada reunión que hacíamos hablábamos de cómo insertar al criminólogo en el ámbito profesional, y era una cosa súper recurrente. Claro, hoy en día, yo creo, pues ya con la implantación de los estudios, hay un montón de universidades que tienen estudios de criminología y hay bastantes criminólogos que están trabajando. Me sorprende que volvamos a darle vueltas a esto. Pero luego, pensando en cómo orientar la presentación esta, digo, pues no, es que sí que tiene un poquito de sentido. Tiene un poco de sentido, y a mí me parecía en realidad como, pues bueno, tratar de resolver un problema irresoluble. No sé si conocéis al señor Euler. Euler, ¿no lo conocéis? Es un matemático. Bueno, fue un matemático. Euler planteó este problema. Bueno, en realidad lo plantearon los habitantes de la ciudad de Kaliningrado, que entonces se llamaba Königsberg. Este problema, para resolverlo, lo que tenéis que hacer es tratar de cruzar todos los puentes sin pasar dos veces por el mismo. ¿Podéis hacerlo? Venga, alguien que me diga cómo se resuelve. Sois criminólogos, tenéis que tener la cabeza despierta, tenéis que tener habilidad para resolver problemas. ¿Cómo lo vamos a resolver? A ver, fácil, es muy fácil. Tenéis que pasar una sola vez por cada uno de los puentes, entrar y salir. ¿Se puede resolver o no? ¿Sí o no? A ver, quienes piensen que se puede resolver, que levanten la mano. ¿No? ¿No se puede resolver? No se puede resolver. ¿Sí o no? A ver,
A mí, cuando a mí se me plantea un problema de estos, a mí me gusta siempre recurrir a las matemáticas. Como criminólogos vais a recurrir muchísimas veces a las matemáticas, aunque no os lo creáis. Y bueno, os he hablado de Euler, ¿no? ¿Recordáis que os he hablado de Euler? Euler es un señor que resolvió este problema. Y resolvió este problema de la siguiente manera. Dijo, no se puede resolver. Efectivamente, es irresoluble. El problema de los puentes de Königer es irresoluble. ¿Y cómo sabe que es irresoluble? Bueno, pues empezó a trabajar en una cosa que se llama teoría de grafos. Y en esa teoría de grafos lo que dijo es que cada uno de los puentes, en realidad, para él era independiente la distancia que hubiera entre cada uno de ellos. Da lo mismo, absolutamente indiferente la distancia. Cada uno de los puentes es un nodo. Y cada una de las conexiones entre esos nodos les llamó aristas. Y dijo que siempre que las conexiones intermedias entre los nodos fueran impares, ese problema no se podía resolver. Esta misma teoría, la teoría de grafos, se aplica hoy, por ejemplo, en todo el día no he oído hablar del coronavirus y me ha parecido raro. Digo, bueno, pues voy a hablar yo del coronavirus. Bien, esta teoría de grafos se utiliza también en el coronavirus. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través de un análisis de grafos se ven las relaciones entre los diferentes portadores infectados de esta epidemia, pandemia o como se llame luego, ¿vale? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la policía? Pues que en la policía también utilizamos la teoría de grafos. Por ejemplo, con estos señores. Supongo que aquí en Castellón, igual que en Elche, habrá gorrillas, ¿no? Que nos piden cuando aparcamos el coche, nos piden dinero pues para poder aparcar. Bien, ¿y cómo resolvemos con la teoría de grafos, cómo resolvemos los problemas de los gorrillas? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es, utilizando un código muy sencillito, fijaos, son ahí apenas 10 o 12 líneas de código, con 10 o 12 líneas de código R, que también tendréis que aprender como criminólogos, aunque os parezca ahora mismo que no, pero vais a tener que aprender. Bien, con esas 4 o 5 líneas, pues somos capaces de generar, en mi caso, esta ficha de la Policía Local de Elche, en donde yo trabajo en el Departamento de Análisis de la Policía Local de Elche. Entonces lo que hacemos básicamente es ver las relaciones que hay entre los diferentes gorrillas, con un doble objetivo. La primera es ver quién va con quién en un momento determinado para ver qué relaciones tienen, y la segunda es ver dónde van a comprar droga, porque casi todos ellos son drogadictos y entonces van a comprar droga a un sitio concreto. De esta manera pues podemos ver un poquito dónde se sitúan los sitios de venta de droga. Bien. ¿Todo esto quién lo hace? ¿Todo esto quién se ocupa de este tipo de cosas? Pues de este tipo de cosas se ocupan básicamente los analistas del delito, analistas delictivos, que básicamente son criminólogos con una especialización muy concreta. Un analista del delito, como ahí dice, es alguien que hace un trabajo de adivinación de precisión, basados en datos poco fiables, procedentes de personas que tienen un dudoso conocimiento. Es decir, a los departamentos de análisis de la policía llegan fundamentalmente los datos que proporcionan los agentes de calle, que recogen esos datos en una situación muy concreta. Suelen ser normalmente situaciones de estrés, otras veces no, pero muchas veces son situaciones de estrés en las que para ellos lo prioritario no es recoger información. Sin embargo, con esa información que se recoge en situaciones bastante precarias, pues el analista del delito pues luego obtiene una serie de patrones que les va a permitir pues hacer estimaciones sobre dónde se debe patrullar, dónde se encuentra un determinado delincuente, dónde se va a concentrar el delito, etcétera, etcétera. Bien, me pedían, cuando me mandaron los primeros correos, pues me hacían una serie de preguntas que voy a tratar de ir respondiendo a lo largo de esta intervención breve, que no sé cuánto tiempo llevo ya, pero será mucho. Bien, esto del análisis del delito, ¿cómo empieza? En nuestro país, ahora veremos, no está demasiado desarrollado, pero en países como, por ejemplo, Estados Unidos y en general todos los países de ámbito anglosajón, pues tiene una implantación muy importante. Esa implantación tan importante no vino de la mano de la necesidad que dijeron los policías que tenían de tener un análisis del delito, no, los policías iban haciendo lo que ellos consideraban que tenían que hacer, y en un momento determinado el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, en el año 1997, dice, uy, vamos a ver, aquí hay campo, aquí tenemos una posibilidad de que ciertas personas trabajen en los departamentos de policía sin ser policías, como ha dicho el profesor Vicente Garrido antes, aquí en España pues esto lo hacen fundamentalmente policías. En Estados Unidos y en los países de ámbito anglosajón no son policías quienes hacen este trabajo, son analistas del delito que tienen una formación
como criminólogos, bueno, allí ya sabéis que básicamente, digamos, el paraguas que lo abarca todo es la Criminal Justice y, bueno, a partir de ahí, pues la gente va adquiriendo esas especializaciones. Bien, en definitiva, en el año 97 inician un programa en el, como he dicho, en el Instituto de Justicia, que se llamaba CMRC. Ese programa lo que buscaba era formar analistas del delito, es decir, tenían unos planes de formación en los que le daban pues una serie de conocimientos a unas personas y después financiaban, patrocinaban que esas personas que habían terminado esos planes de formación se implantaran en las comisarías de policía, en los diferentes departamentos de policía, para llevar a cabo análisis del delito. Desde el año 97 hasta el año 2008 aproximadamente, este programa, que como digo primero se llamó CMRC y después MAPS, obtuvo una financiación bastante importante e hizo que prácticamente en todos los departamentos de policía de Estados Unidos, o muchísimos de ellos, en la actualidad, haya analistas del delito. Y de ahí, a partir del año 2008, se dejó de financiar ese programa tal cual se estaba haciendo, pero no obstante, se continuaron haciendo acciones que, bueno, propiciaron que los analistas delictivos estuvieran muy implantados en la geografía norteamericana. De ahí que, por ejemplo, tengamos ofertas de trabajo como esta de Fayetteville, que como veis, bueno, pues aquí piden contratar un analista del delito, aquí os ponen el sueldo, entre $44.000 y $67.000, no es demasiado, pero en Fayetteville no está nada mal, es un sueldo... si fuera en Nueva York sería eso absolutamente inviable, pero bueno, en esta ciudad se puede permitir uno pues, cobrar esos sueldos. Bien, este es el propósito general de la oferta de contrato. Como veis, necesitan a alguien que procese y recolecte datos y que además tenga capacidad de distribuirlos y que además tenga la capacidad de generar informes. Eso yo creo que os tiene que sonar bastante a algo o a algunas de las cosas que habéis hecho a lo largo de la titulación, probablemente. Además, estos son los requisitos, lo que se pide al analista del delito, como veis, pues habilidad para realizar consultas, y os habla de Crystal Reports, SQL, Excel, Access. Es decir, hay que espabilar, chicos. Si no espabilamos, si no sabemos hacer este tipo de cosas, si no sabemos utilizar este tipo de aplicaciones, lo vamos a tener muy difícil en el mercado laboral, porque en prisiones no nos podemos colocar todos. En justicia, pues ya habéis oído antes, son 36, 37 oficinas en las que van a poder colocar algún criminólogo, pero claro, ¿cuántos sois aquí? Hay que espabilar, necesitamos espabilar, y como ha comentado muy bien antes Marc, hay que pensar también en que tenemos que salir fuera. Si no salimos fuera va a ser muy complicado. Por cierto, si estáis pensando en aplicar para alguna de estas ofertas, esta concretamente, como veis, pues deben ser ciudadanos americanos. En España, pues todavía tenemos que esperar. Pero es que esta no es la única. Aquí tenemos otra en Henderson, otra oferta de trabajo en Henderson. Todas estas son de esta semana, concretamente ayer, ¿vale? Estas salieron ayer. Henderson, como os decía, aquí tenemos otra oferta de trabajo, aquí tenemos otra más, aquí tenemos otra más, aquí tenemos otra más, es decir, tenemos pues aproximadamente, en una búsqueda que hice ayer, aproximadamente unas 20-25 ofertas de trabajo para analistas delictivos. Aquí tenemos campo, aquí hay posibilidad. No trabajamos de policías, trabajamos como analistas del delito en la policía, y yo creo que eso es una cosa que puede ser interesante. Bien, y en España, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos trabajar como analistas delictivos en España? Bueno, la salida obvia, la natural, es en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Concretamente, en el cuerpo de la Policía Local de Elche tenemos un departamento de análisis en el que tenemos un intendente, que es el jefe de la unidad, y luego tenemos un área operativa y un área de análisis. Dentro del área operativa, pues tenemos los inspectores que se ocupan de cada una de las áreas, de seguridad vial, de seguridad ciudadana, de policía administrativa, etcétera, etcétera, y luego tenemos un grupo de apoyo a operaciones, que es un grupo de intervención. Y luego tenemos un área de análisis en la que tenemos un técnico de datos, que no es policía, es un técnico de datos, y un auxiliar administrativo que se ocupa de depurar los datos. El 70% del trabajo del analista delictivo es depurar datos. Bien, en esta unidad nosotros lo que hacemos fundamentalmente es, primero, producir informes para facilitar la toma de decisiones y la distribución de los recursos. Es decir, lo que estamos haciendo es ayudar al que tiene que tomar la decisión de dónde poner los policías a que decidan qué sitio lo puede hacer de una manera más correcta, de una manera más óptima. También contribuimos a la prevención y la reducción de los delitos, de la delincuencia y también de eventos antisociales. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es geoposicionar los lugares en los que se pintan grafitis, porque si geoposicionamos los lugares en los que se pintan grafitis, pues tenemos más posibilidades de localizar a las personas que están
que están haciendo ese acto que no debe hacerse porque afecta al patrimonio municipal. Igual que las quemas de contenedores, también hacemos perfiles de quema de contenedores, que cuestan bastante dinero, cada uno de los contenedores cuesta mucho dinero. Bien, también hacemos informes sobre las 5 Vs dobles y también hacemos informes sobre análisis de patrones temporales, diagramas de asociación, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, este es uno de los análisis típicos que hacemos. ¿Cuánto tiempo llevo? Muy bien, vale. Este es uno de los análisis típicos que hacemos. Esto sería uno de los productos que se hacen en la unidad, un boletín de análisis estratégico. En este producto, sobre los delitos contra la propiedad, pues vemos cuáles son las tendencias, vemos también cuál es la distribución temporal, vemos cuál es la distribución horaria, la distribución con un mapa de coropletas de las distintas zonas en las que se sitúan los delitos contra la propiedad, las zonas calientes con un análisis de densidad kernel y luego hacemos un informe final muy básico en el que explicamos con 4 o 5 líneas qué creemos que está pasando y cómo creemos que se puede ayudar a reducir ese problema. Otro ejemplo podría ser un boletín de análisis táctico en el que lo que hacemos es todas las semanas, esto se hace todas las semanas, primero les informamos bueno, pues cómo ha ido la cosa a lo largo de la semana, qué actividad delictiva es la que ha despuntado esa semana, luego les indicamos cómo se ha distribuido desde el punto de vista de los diferentes días de la semana y de las diferentes horas, si esa actividad que nosotros vemos aquí es proactiva o es reactiva, es decir, si ha sido la policía la que de iniciativa propia ha ido a prevenir ese tipo de acciones o ha sido una llamada del vecino la que nos ha alertado de un determinado tipo delictivo. Esta sería la distribución por las diferentes áreas, igual nuestro mapa de coropletas, un análisis de densidad kernel, luego un zoom sobre las zonas en las que ese punto caliente es más relevante en ese momento y un resumen de las 10 actividades que se han repetido con mayor frecuencia a lo largo de la semana. Otro ejemplo, un boletín de análisis táctico en el que lo que hacemos es vamos a montar un control de seguridad con los compañeros de la Policía Nacional y entonces lo primero que hacemos es situar todos los robos que se han producido Elche tiene un término municipal grandísimo, son 328 kilómetros cuadrados de término municipal y tiene 30 partidas rurales, es decir, tenemos muchísimo diseminado. Necesitamos saber muy bien dónde vamos a poner los controles porque no vamos a llegar a todos los sitios. Para eso utilizamos este tipo de boletines. Este es muy parecido al que habéis visto antes, este sería otro ejemplo de análisis de concentración, otro ejemplo de análisis temporal, etcétera, 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 etcétera. Esto seguramente vosotros no lo conoceréis, sois todos muy jóvenes, pero esto es de mi generación, esto es súper ratón, no se vayan todavía, hay más. ¿Qué más se puede hacer en un departamento de análisis de la policía? Bueno, pues una cuestión muy sencilla que enseguida vais a comprender. Nosotros en la sala de operaciones recibimos las llamadas de los vecinos de Elche indicándonos pues que tienen tal o cual problema. Esas llamadas se codifican, es decir, si uno nos llama diciéndonos que han tenido un problema, pues yo que sé, con un residuo o con un vertido, pues el operador de sala pone en su carta de servicio vertidos, y eso es un código. Cada una de nuestras intervenciones tiene un código que desencadena una serie de movilización de recursos, acciones de los policías, etcétera, etcétera. Bien, además esos códigos sirven para hacer una memoria anual, la memoria anual del cuerpo, y también sirve para ir tomando decisiones día a día en ese resumen final que habéis visto. Bien, por ejemplo, nosotros en el ámbito de la policía administrativa tenemos un código que se llama abandono, maltrato animal. Y en el año 2018 tuvimos 98 llamadas en relación con ese código y en el año 2019 156. Es decir, un incremento de del 54,18%. Tenemos ese incremento. ¿Vosotros cómo creéis que va a reaccionar la prensa cuando reciban la memoria del cuerpo y vean que se ha producido un incremento del 58,18%? ¿Cómo lo va a recibir eso la ciudadanía? Van a pensar que en Elche somos unos maltratanimales, probablemente, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que eso es mucho o poco? No tenéis con qué comparar, es difícil, no lo vais a saber. Yo os digo que eso es una barbaridad. Es decir, 158 animales a los que han agredido de alguna manera, parece que es bastante. Entonces, cuando nosotros vemos eso nos planteamos, a ver si es que no está bien codificado.
Para saber si está bien codificado o está mal codificado, hacemos una cosa que se llama análisis de contenido. Es decir, nos cogemos las llamadas, el operador de sala anota siempre qué le ha dicho el vecino y con lo que ha anotado el operador de sala yo lo meto en mi aplicación, en R, y digo, venga, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y nos dicen, vamos a ver, la mayoría llaman diciéndonos algo en relación con un perro. Bien, este análisis de contenido en realidad todavía no nos está ayudando demasiado. Para de verdad saber qué están diciendo, qué nos está pidiendo la gente, hacemos otra cosa, que se llama un análisis de bigramas. Cuando hacemos el análisis de bigramas vemos que en realidad la gente está preocupada porque hay perros perdidos, porque hay perros sueltos, es decir, el código no es maltrato animal. En todo caso será perro perdido, o animal perdido, o algo perdido, ¿vale? No va a ser un maltrato animal. Es decir, los vecinos de Elche pueden estar tranquilos, la prensa no puede poner ese titular, porque realmente lo que está ocurriendo es que ocurre cosas en relación con los perros que se pierden, o por los perros que están sueltos. Bien. Este sería otro ejemplo. Y otro más, y creo que ya casi el último, porque creo que me he pasado. Voy bien, vale. El último ejemplo. Bien, otra cosa que podemos hacer, y esto es en relación a esta pregunta que nos planteaban de ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué podemos hacer en el futuro? Bueno, pues en el futuro podemos trabajar en algo que se llama policía predictiva, que a mí no me gusta nada, porque esto siempre da, cuando hablamos de predictivo, siempre parece, a mí por lo menos me viene a la cabeza la idea de la bruja Lola, ¿no? Que está con la bola está adivinando el futuro. Bien, con policía predictiva no se adivina nada. En realidad lo que estamos haciendo son estimaciones de qué puede ocurrir en el futuro. Bien, un ejemplo muy sencillo sería la aplicación de una metodología que es el Risk Terrain Modeling, que es una forma de establecer las relaciones entre las variables ambientales de las que se ha hablado antes, es decir, por ejemplo, la ubicación de restaurantes, bares, clubes, pubs, centros universitarios, con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Bien, ¿qué tiene que ver con los accidentes, concretamente? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, parece lógico pensar que en aquellos lugares en los que haya pubs y bares va a ir gente que probablemente irá en coche. Si va en coche, pues algunos de ellos beberán. Y si beben, es posible que tengan un accidente relacionado con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Bien, esta metodología, por lo tanto, lo que hace es, primero, elegir ese evento del que os he hablado ahora, identificar los factores de riesgo, obtener datos espaciales posicionados y aquí es donde es imprescindible la participación del criminólogo, que es la selección de factores del modelo. Los factores que están relacionados con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tienen que estar determinados o bien por lo que dice la literatura científica o bien por un criterio experto. Cualquiera puede hacer un mapa, borra esto un momento, cualquier burro puede hacer un mapa con cualquier sistema de información geográfica, como por ejemplo con QGIS. Es muy fácil, eso lo hace cualquiera, pero interpretar esos datos no lo puede hacer cualquiera. Solo quienes tengan los conocimientos, y en este caso, por ejemplo, los criminólogos, solo nosotros podemos hacer esa interpretación. Bien, y por último mapearemos los resultados. Finalmente, el producto final de ese proceso del Risk Terrain Modeling pues puede ser un mapa aproximadamente como este, en el que yo le voy a decir como analista delictivo a quien tiene que tomar las decisiones, mire usted, estas son las zonas de riesgo más relevantes, esa carretera de ahí, concretamente no esa carretera, sino ese tramo de ahí y ese tramo de ahí. Lo razonable sería hacer 5 dispositivos estáticos de control, lo normal será que esta sea la hora en la que tengamos que hacerlo y estos serán los elementos ambientales que van a relacionarse con los accidentes vinculados a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Por tanto, respondiendo, espero, más o menos a las preguntas que se nos han planteado, a ver, con respecto a el criminólogo como colaborador externo, es posible, es perfectamente posible. Ya habéis visto que en otros sitios lo hacen. La figura, por ejemplo, del analista delictivo, a mí me parece que aquí en España es absolutamente pertinente. La podemos implantar perfectamente en cualquier comisaría de policía y no tienen por qué ser policías. Van a tener acceso a datos restringidos, pero eso se firma un compromiso de confidencialidad y yo no creo que haya ningún problema. Bien, con respecto a la situación del criminólogo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, pues habéis visto varios ejemplos de que un criminólogo puede hacer cosas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y de hecho, pues la mayoría de los egresados que previamente son policías o los que luego ingresan en los cuerpos de policía y son criminólogos, pues perfectamente pueden desarrollarse absolutamente sin ningún problema porque campo desde luego hay. Con respecto a las perspectivas laborales de las personas egresadas, hay que espabilar. Si no espabilamos va a ser imposible.
Aportaciones prácticas. Ya veis que aportaciones prácticas podemos hacer muchísimas, de hecho. Yo os he enseñado 5 ejemplos de aplicaciones prácticas de la criminología. Y por último, con respecto a las tendencias de futuro, hemos hablado de el Risk Terrain Modeling como una metodología que lo que nos permite es aproximar, estimar qué va a ocurrir en un futuro, y esa es una de las herramientas que hoy en día en España no se utilizan y que se pueden utilizar. Como dijera Kennedy, no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Esto, si nos lo llevamos al ámbito de la criminología, es no preguntéis qué puede hacer la criminología por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por la criminología. En definitiva, los criminólogos tenemos que dotarnos de herramientas que nos permitan consolidar nuestra posición en el mercado laboral. Os he enseñado muchas herramientas, probablemente muchas de ellas no las conozcáis, pero tenéis que conocerlas. Tenéis que, poco a poco, pues ir dotándoos de un arsenal que os permitan, en un futuro, pues ofreceros como colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o incluso, al ingresar en las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues desarrollaros como criminólogos. Muchísimas gracias. Pere, cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días. No va por ti, ¿eh? Voy a ser breve. No voy a ser breve porque mi intervención, cuando Cristina Guisasola me propuso venir, pues la verdad es que, sinceramente, me pareció una locura, porque dije, ¿y qué digo yo? Soy el subinspector que lleva el grupo de delitos tecnológicos en la Policía Nacional desde el año 2009 aquí. Llevo 29 años ya de policía y digo, ¿cómo voy a engrasar esto, ¿no? De ese futuro para vosotros y vosotras como criminólogos en nuestro sector? Y lo digo con toda la humildad del mundo porque el organigrama del Cuerpo Nacional de Policía es complejo. Incluso si nos preguntáramos los que estamos trabajando a diario ahí, es un organigrama vivo que se va modificando, que va creciendo, decreciendo, que va haciendo subgrupos, subcomisarías generales. Entonces, a mí se me escapa, os lo confieso, se me escapa sinceramente hablar sobre el papel de un criminólogo en el Cuerpo Nacional de Policía. Entonces, como yo no era la persona adecuada para hablar de eso, dije, bueno, voy a hablar de lo que sé. Entonces voy a hablar, así a bote pronto y rápido, de lo que yo creo, que es mi opinión, por estos años de experiencia en el mundo de la investigación tecnológica, lo que yo creo que tenéis, las ventanas que creo que tenéis o las puertas que creo que tenéis abiertas y tal vez alguno de vosotros o alguna no ha reparado en ellas, ¿no? Me estoy refiriendo a lo siguiente. La criminología, como sabéis todos mejor que yo, es una ciencia interdisciplinar, abarca muchas disciplinas. Entonces creo que es el momento de que ya no es pasado y ya no es, ya no es el futuro, sino que es el presente. Vivimos una época donde, bueno, estamos todos interconectados, plus conectados, y se me antojan 2 espacios muy importantes para vosotros, ¿no? Y es el siguiente. Como ciencia interdisciplinar, creo que deberíais, él lo ha dicho muy acertadamente, y poneos las pilas, en el siguiente sentido. Al margen y con toda la ignorancia del mundo, yo soy licenciado en Derecho, no soy criminólogo, entonces no conozco con detalle todas las materias que tenéis en vuestra carrera, pero supongo que no os hablan mucho del Internet de las cosas. Supongo que tampoco se indaga mucho sobre el papel del criminólogo en estos escenarios nuevos o estos nuevos espacios criminales que son las redes sociales. Entonces ahí es donde se me encendió la lucecita de otras charlas que he dado y demás, y más enfocándolo hacia vosotros y vosotras, y creo que tenéis ahí dos puertas, ¿no? La primera de ellas es sobre las TRIC, las tecnologías de la relación y la comunicación, como dice la propia, las TRIC, para entendernos todos, me refiero a esos dispositivos susceptibles de conectarse a Internet, ¿no? Entonces, lo de la R, antes eran las TIC, ahora son las TRIC, esa R viene por las redes sociales, evidentemente. Entonces, en este nuevo espacio hay ciertos criminólogos y criminólogas que he leído que no están de acuerdo en lo que yo voy a decir ahora. Y yo digo que las redes sociales sí han creado nuevos delitos. Yo he leído que las redes sociales no crean nuevos delitos, sino que crean un nuevo espacio donde se producen los delitos de siempre. Discrepo.
Un ejemplo, por ejemplo, es el grooming, ¿no? El grooming es el acoso de un mayor de edad a un menor de edad en un entorno de TRIC, de redes sociales, en juegos online, en plataformas de juegos online como la PlayStation, etcétera, etcétera. Un acoso con tintes sexuales, con tintes, bueno, vejatorios, y puede llegar hasta una cita a ciegas y la desaparición del menor o una agresión sexual o sexual a los menores, que es lo que estamos investigando. Entonces, esto es grooming. El grooming es una figura, un delito que está en el Código Penal como tipo nuevo, y es un delito que no es viejo, es un delito creado en las redes sociales, creado en las nuevas TRIC. Entonces, a partir de ahí, se me antoja lo siguiente, ¿no? Se me antoja la posibilidad de que él ya ha avanzado, y es la figura de un colaborador externo del Cuerpo Nacional de Policía. Sería muy interesante que a partir de ahora vayáis pensando en asociaros, hablar con semejantes vuestros, digo por la edad más que nada. Aquí tenéis el Spytech, ¿no? A pocos metros de aquí. Pues, ¿por qué no un criminólogo y alguien que tenga una startup se juntan y empiezan a estudiar posibilidades de desarrollo de aplicaciones que en el fondo no son más que abastecer de datos, de algunas aplicaciones que ni siquiera pasa por nuestra cabeza? Me explico. No esperad, yo os invito a que no esperéis a que la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policías Locales tengan una necesidad y poneros las pilas, sino al contrario, crear la necesidad vosotros, como hace Apple, ¿no? Crear la necesidad para que las fuerzas y cuerpos del Estado necesiten esta aplicación vuestra, esta forma de trabajar vuestra. A lo mejor no lo veis tanto así en abstracto, pero os digo ejemplos. El ISIS. ¿Sabéis lo que es el ISIS, no? El grupo terrorista islámico. Bueno, ISIS, su campaña de publicidad es a través de redes sociales. Yo he formado parte durante un año de la Brigada Provincial de Información aquí en Castellón, la brigada dedicada al terrorismo. Terrorismo islámico lo trabajamos, evidentemente, y recuerdo la falta que teníamos de asesores externos, por ejemplo, que me hablen sobre las intenciones, que analicen qué me quieren comunicar con según qué tipo de mensajes por parte del ISIS. Esto es trabajo, yo creo, al 100% criminólogo. Yo quiero saber, yo como policía necesito, no puedo perder el tiempo en esto. Mi tiempo lo invierto en la calle, en la vigilancia al tipo, en el pinchazo telefónico. Estoy escuchando las conversaciones, estoy analizando sus perfiles de redes sociales. Pero no es que no pierda el tiempo, es que no soy la persona capacitada o habilitada para analizar qué tipo de mensajes, la psicología de ese criminal, de ese terrorista, qué me está transmitiendo, hacia dónde va su intención, hacia dónde va. Y todo eso es un campo a explorar, ¿no? Un campo a explorar y a explotar por parte de la criminología. Por ejemplo, también, ¿por qué no? En el Twitter, cuando hay un atentado terrorista, por ejemplo, lo acontecido con Charlie Hebdo en Francia o los atentados de Barcelona con las Ramblas, el Twitter era para mí un canal brutal para analizar el grado de miedo de la sociedad. Ese análisis también formaría parte del mundo criminólogo. Ese análisis es muy interesante para brigadas provinciales de seguridad ciudadana, para establecer ciertos controles, más, menos, o sea, detalles e información que no creáis que surgen ya originariamente o en el epicentro de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía. Estamos con tantos frentes abiertos que a veces eso se puede escapar, ¿no? Y ya para acabar, y es donde quiero hacer hincapié, que lo he mencionado antes, para mí un abanico importante donde va a cambiar todo, donde el paradigma de la investigación criminal tecnológica va a cambiar, estamos ya a las puertas, y es con el Internet de las cosas, el Internet of Things, ¿no? Entonces, el Internet of Things, imaginaros, ¿no? Para mí puede ser un primordial objetivo de un criminólogo que empecéis a investigar ya en eso. De aquí 2 días se van a cometer crímenes con vehículos, 2 vehículos inteligentes, smart cars, donde yo, un asesino, puedo ser un psicópata y pues hackeo 8 coches y empiezo a matar gente por la ciudad. Va a pasar. No estoy diciendo nada que no vaya a pasar. No sé si aquí 2, 5, 10, 15 años tendremos ese tipo de investigaciones. Ya estamos empezando a tener los ransomwares, ¿no? Los secuestros de equipos conectados
está ocurriendo con ordenadores, ¿no? Nos encriptan el ordenador a través de un troyano y luego nos piden dinero a pagar en bitcoins para desbloquear nuestro equipo encriptado. Pero está pasando, va a pasar con las neveras de casa. La nevera que sea un smart refrigerator, no sé cómo la llamarán, pues, una nevera, ¿no? Que nos va a enviar un correo electrónico de te faltan tomates y de paso ya la publicidad de Orlando, para ver si picamos y vamos a Amazon a comprar Orlando. Pues esto va a pasar ya. ¿Qué va a pasar? Pues que si entran por nuestra IP de conexión, nuestro módem en casa, y nos hackean el módem, podrían llegar a hackear la nevera, un ransomware de nevera, y si no pagamos tenemos la nevera bloqueada. Son delitos nuevos que van a venir, ¿no? Entonces, en esta nueva tipología de delitos, por favor, os pediría que os pongáis las pilas porque está todo por venir. Y ahí tenéis un campo, lo digo como, mi charla esta es más de puerta abierta y que veáis la luz, que no el típico mensaje de es complicado, es muy complicado, hay pocas plazas, sois muchos, el futuro es muy duro. Bueno, el futuro en esta parte de la tecnología es muy incierto y a la vez es muy satisfactorio. Tenéis un terreno muy amplio que explorar, sois los primeros, también, al igual que sois los primeros en recibir, permitirme la expresión, la hostia de que te empujen a irte al extranjero, abandonar tu nido y demás, pues también sois los primeros en poder gozar y poder ampliar miras, crear nuevas aplicaciones en connivencia con gente que sea pues, más expertos en informática, qué sé yo, ¿no? Con lo cual os invito a eso. Primero, a animaros. Segundo, a daros la enhorabuena a aquellos que ya han terminado sus estudios. Y tercero, por favor, no olvidaros de que vivimos, nos guste o no, a unos les gusta más, a otros menos, en una sociedad conectada, una sociedad tecnológica y de cara a la criminología, para mí es la gran puerta abierta que tenéis. Muchas gracias. Manuel, cuando quieras, por favor. Gracias. Muy bien, Félix. Muchísimas gracias. Cristina, primero que nada, como siempre, enhorabuena, como siempre te digo cuando empezamos esta jornada. Son las quintas ya, ¿no? Las quintas jornadas de inserción laboral. La verdad que es un trabajo ingente el que realizáis y hay que reconocerlo. Cristina, a ti y a tu equipo, que enhorabuena por el trabajo y por la oportunidad que generamos. Mirad, la mayoría de vosotros y vosotras me conocéis ya, porque para bien o para mal, ya eso ya es una cuestión muy subjetiva, nos conocemos ya, ¿no? De clase y de las sesiones que hemos compartido juntos y juntas. ¿Qué ocurre? Que sí que me interesaría, antes de empezar un poco mis reflexiones, que ahora os comentaré de por qué línea las quiero dirigir, es que todo lo que voy a decir, y algunos compañeros que están aquí me conocen también de la parte profesional, tengo la suerte de poder compaginar diversos ámbitos. Y me explico. Empezamos, ¿qué año? El título propio, Cristina, en el año 98, creo recordar, que yo fui de los primeros que nos incorporamos al título propio, previo a criminología. Ciencias policiales, ¿no? Hicimos en Castellón, fue pionero a nivel nacional. Ahora os explicaré por qué digo eso, ¿no? Es decir, conozco bastante lo que es la formación criminológica en nuestro país. Conozco, porque llevo unos años ya, ¿no? José, llevamos un tiempo ya en todo esto, conozco el sistema de seguridad desde una perspectiva práctica. Es decir, porque trabajo en este ámbito, ¿no? Trabajamos en este ámbito los que estamos aquí. Javi, de momento, todo llegará. También llegará. En tercer lugar, tengo también la oportunidad de colaborar con José en formación de posgrado, ¿no? En alumnos y alumnas que llegan y se incorporan a un máster puntero a nivel nacional, como es el que imparten en el Centro Crimina, en la Miguel Hernández, ¿no? Y compartimos José y yo también docencia. Y por último, pues ya como última decía Félix, está en todos los lados, pues más o menos Félix, también estoy en el IBASPE, ¿no? Dando clase desde hace muchos años, hace casi ya 15 años que estoy en el IBASPE, que es la Academia de Seguridad Pública de la Comunidad Valenciana. Es decir, cualquier agente de policía local de la Comunidad Valenciana más o menos José ha pasado por nuestras manos, creo yo que... Entonces, conozco bastante bien la realidad esta. Y esta realidad, realmente, ¿por qué digo esta introducción a todo lo que voy a comentar ahora? Para que veamos un poco el contexto, ¿no? Que todo lo que decimos aquí viene avalado por esa perspectiva que se busca siempre, que es que tengamos un poquito de esperanza, que siempre lo comento yo, ¿no? Como dice el compañero, oportunidades hay, las veremos, pero esto no ha sido sencillo. Por eso la pequeña exposición que haré va a dividirla en tres partes, en tres ideas, que es el pasado, qué había, qué tenemos hoy, y luego ya veremos, acabo referencia con los compañeros y compañeras que están conmigo y me acompañan, qué es el presente y, sobre todo, qué os interesa, a nosotros menos, qué os interesa, qué es el futuro, que está en vuestras manos, como decía el compañero José. El futuro es vuestro, ya no es nuestro, creo yo, José, me parece que ya vamos un poco tarde, ¿no? Pero el futuro es vuestro. Por eso también hay una reflexión, el tercer pilar, ¿no? de
de la pequeña ponencia es qué perspectivas de futuro. José ha introducido algunas, Pere ha introducido algunas, y luego hablaremos sobre esto porque quien me tiene en clase lo sabe. Os suena todo lo que han comentado hoy, os supongo, ¿verdad? Os suena el tema de datos, os suena informática, os suena inglés, las cuestiones que siempre yo digo en clase. Fijaos que la práctica es lo que os ha explicado José y lo que comentaba Pere. Nuevas tecnologías, es que no queda más remedio. Pero un poquito de inicios, no me enrollo demasiado. Vamos con el tema del qué pasado, ¿no? ¿Qué hemos recorrido en 20 años hasta llegar aquí? Esto lo digo porque hace 20 años era mucho peor que ahora. Hace 20 años, cuando empecé a estudiar yo, después de hacer Derecho, la carrera de Ciencias Policiales y luego en Valencia la de Criminología, realmente lo que dice José, éramos todos ya profesionales de la materia. Cuando yo vine a dar clase aquí, me di cuenta pues, que la cosa había cambiado y para bien. ¿Por qué? Porque erais alumnos y alumnas que os incorporabais después de la secundaria, ¿no? El antiguo BUP. No sé cómo se llama hoy día, pero el BUP y el COU que hicimos nosotros, ¿no? La ESO y todas estas cuestiones. Me vengo a referir que a veces tenemos un poco la visión de qué me queda en el futuro cuando acabe la carrera. Ahora es mucho mejor que lo que decía el profesor Garrido, la old school de la criminología. ¿Por qué la old school? Porque la old school estaba fundamentada en unas premisas que realmente tenían muy poquita aplicabilidad. Era muy poco aplicable lo que estudiábamos en la carrera en el momento. Porque básicamente eran cuestiones puramente teóricas. Algo de estadística, algo de criminología aplicada, algo de policía científica. Pero era básicamente la criminología, como decía Garrido, old school, la antigua escuela. Eso es el pasado. Y eso hace 10, 15 años. ¿Cómo estamos hoy en el presente? Yo creo que estamos muy avanzados en el camino, que no hemos acabado todavía, como luego veremos, por eso luego hablaremos de futuro, pero el camino lo estamos recorriendo. Estamos en una formación académica mucho más aplicable en la práctica que teníamos escasamente hace 10 años. Ha sido un esfuerzo por parte de todos y de todas, ¿no? Tanto la universidad como aquellos que hemos podido, pues Félix, todo lo que hemos podido colaborar en dar nuestro granito de arena para que la academia, la universidad, se adapte un poco a la práctica, ¿no? Porque al final estamos en una mesa que hace referencia a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al final la práctica, desde nuestro punto de vista, está ahí, ¿no? ¿Qué puede aportar, que es un poco el nexo de unión, qué puede aportar la criminología y los criminólogos y criminólogas a la seguridad pública? Como comentábamos, mi ámbito es el ámbito local. ¿Hay algo que pueda aportar? Javi, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Isabel, Sergio, también están conmigo trabajando hoy día. Es decir, el presente, ya hemos pasado un poco el escenario temporal al presente, es mucho más halagüeño que hace ya, como os comentaba, 10 años, que tampoco son tantos, aunque lo parezca. Es decir, ¿en qué contexto estamos hoy? Estamos en un contexto, para mí, intermedio, donde la universidad ha empezado a compaginar, a recorrer el camino de la mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la policía, hablando en general, ¿no? Ha sido un poquito el constructo temporal. Poco a poco ya han ido acompasándose. Y poco a poco, como veíamos con la exposición del compañero José Medina, evidentemente, claro que hay aplicabilidad. Aplicabilidad la hay, sin ninguna duda. Hoy día, gran parte de los que incorporan las plantillas de policía local tienen formación criminológica. Y eso define. ¿Cómo no va a definir? Claro que define. El hecho de tener una formación en este ámbito a la hora de opositar, que al fin y al cabo es el paso hoy día casi imprescindible para poder implementar en la práctica todo lo aprendido en la carrera. Esta es una realidad, que tampoco podemos obviarla. Luego veremos que hay casos como Javi, como los compañeros que me acompañan hoy, que no son directamente policías y son colaboradores externos. La pena es que es un contrato temporal, no tienen vocación de continuidad. La figura del colaborador existe en la seguridad local. Lo hemos comentado alguna vez ya, ¿no? En unas sesiones, en otras jornadas previas, que es el personal facultativo. Esto suena personal facultativo que puede seleccionar cada ayuntamiento en psicología, criminología, sociología o el ámbito que ellos consideren. Eso cabe hoy día en la seguridad local. Lo que ocurre es que todavía no hay cultura. Todavía el camino que comentábamos, que estamos en el presente recorriendo juntos, universidad y policía, no ha llegado a confluir del todo. Aún queda un camino que recorrer, que es el escenario futuro que decíamos, el tercer contexto. Que luego abordaremos y rematará el compañero Javier. ¿Dónde acabará esta confluencia? Esta confluencia acabará cuando todos entendamos que hoy día el contexto es que la criminología, el 95% de profesionales se van a incorporar al ámbito de la seguridad pública, a la gestión de la seguridad pública. Y en nuestro ámbito territorial, en nuestro país, la seguridad pública está formada por los servicios policiales que forman el sistema público de seguridad. Y para poder acceder, la criminología es un valor, dicen los compañeros, suma, pero no es imprescindible. Es decir, es una titulación que suma mucho en el proceso tanto de acceso como posteriormente a nivel profesional, si no, aquí tenéis algunos ejemplos, pero evidentemente
se pueda acceder con cualquier titulación universitaria y ejercer tu profesión sin tener la necesidad de tener criminología. ¿Dónde está el reto para mí? El reto está, insisto, hay esperanza en que poco a poco la universidad vaya adaptándose a las necesidades reales de la gestión de la seguridad pública. Es decir, que la formación que adquiera un egresado o egresada en criminología sea útil, se ponga en valor para incorporarse a un cuerpo policial. No sé si lo compartimos o no, José. Yo creo que la idea va por ahí, ¿no? ¿El futuro dónde está? El futuro cercano, el futuro que tiene que ser a medio plazo. Tiene que pasar por ahí, por reflexionar, tanto la universidad como nosotros, ¿no?, en el ámbito de la gestión de la seguridad, qué perfiles, qué competencias estamos buscando en los egresados y egresadas, en los titulados en criminología. Y ahí está un poco lo que yo creía que es lo más interesante, ¿no? Es decir, ¿qué papel podemos asumir todos, tanto los servicios policiales, la universidad como el alumnado, a la hora de marcar el futuro de un perfil competencial en el ámbito de la criminología? Luego veremos el caso de Javi, yo siempre lo pongo como ejemplo. Javi, cuando se incorporó, es criminólogo formado en esta universidad. Pues Javi, yo creo que lo compartimos, ibas un poquitín perdido. Él lo explicará luego. ¿Por qué? Porque posiblemente pues, no conocía, no tenía las habilidades competenciales para poder incorporarse en la práctica a un servicio policial. Y cuando llegó, pues nos tuvimos que reunir, igual que con Isabel y con Sergio, ¿no?, en varias ocasiones para ir reorientando este perfil profesional. Luego lo comentará él, pero al final está la clave ahí. ¿Cuándo pondremos en valor la figura del criminólogo? Cuando en la práctica, hablando claro, sea útil para la policía. Cuando la policía vea que aquel egresado o egresada en criminología aporta conocimientos que son de utilidad. Ahí está un poco el contexto a medio plazo. Y eso, evidentemente, es un trabajo de todos, nuestro, marcando necesidades, universidad, planificando la formación y el alumnado, pues valorando un poco qué competencias va asumiendo o va adquiriendo en el proceso formativo. Esto, ya os digo, es una cuestión que se ha avanzado mucho y estamos hoy día en el escenario 2, ¿no?, en el presente, que poquito a poco yo tengo la suerte de poder compartir trabajo con ellos y me he dado cuenta de forma clara, eso es una evidencia que decíamos, ¿no?, que posiblemente falte perfilar ese tercer contexto, ese contexto de futuro, que es una formación académica que permita poner en valor la profesión del criminólogo, es decir, que aporte a los servicios policiales. A partir de ahí, todo lo demás será sencillo, desde mi punto de vista, Pero como comentaba José, en el ámbito anglosajón existe la figura del colaborador externo, que también es un punto, ¿no?, que tenemos que comentar. Claro que existe. ¿Y existe por qué? Porque es útil, porque suma. En el momento que ese colaborador externo, como se han convertido ellos en la práctica para nosotros, es útil, yo no podría hoy casi vivir mi faena sin Isabel, que son los que cogieron el testigo de Javier, sin Isabel y sin Sergio no podría hacer la faena que hago, es imposible, yo no tengo tiempo para hacerlo. Tengo que tener colaboradores externos que me echen una mano. Pero claro, colaboradores que sumen, que aporten, que den valor, ¿no?, a la figura del criminólogo. Todo esto es un poco para avanzar hacia la idea final, tampoco yo os quiero ya dar mucho más cuestiones que luego ya podemos comentar si queréis fuera de la ponencia, que es la figura del policing. Aquí en el ámbito anglosajón está muy desarrollado lo que es la criminología orientada a la función policial, que es el término de policing en inglés, que no tiene traducción, ¿no?, sería policiamiento en castellano, no existe, ¿no? Y realmente la criminología anglosajona, que realmente por la que marca el ritmo, sí que tiene su visión teórica, tiene su parte teórica que es imprescindible, las diferentes escuelas van avanzando, van mejorando, pero junto con esa visión teórica tiene una visión práctica que la acompaña, que es el policing. Es decir, ¿qué me va a aportar a mí en el ámbito de la seguridad pública el ámbito criminológico práctico, operativo, aplicable? Y esto realmente es uno de los retos que nos quedan pendientes en la criminología, no en la Universidad de Castellón, en toda España, creo yo. En él se está abordando, viene tiempo trabajando en esta línea, ¿no? Realmente ahí está un poquito el reto desde la mesa que estoy yo ahora, ¿no?, que es Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Criminología. Realmente hay que dar ese pasito más. Ahí está para mí el futuro. Y entender que la criminología teórica, la old school que decía, está muy bien, hay que saberlo, hay que aprenderlo, pero que los retos hoy día no están ya simplemente en todo eso, sino que la sociedad ha ido avanzando y si no entendemos que tenemos que avanzar la mano con la sociedad, va a ser muy difícil poder seguir este camino de la mano, ¿no? Es decir, va a ser muy difícil que el criminólogo o criminóloga permanentemente se esté actualizando y sea siempre un elemento de ayuda, de colaboración, se ponga en valor para mejorar al final, que es la clave de todo, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros municipios, de nuestro país, en el ámbito de la Policía Nacional y la Guardia Civil o en la comunidad autónoma, para aquellos servicios policiales que tienen su territorio en la comunidad autónoma. Más o menos es la idea que os quería trasladar. Es decir,
Que el camino, evidentemente, se ha recorrido, ha sido duro, pero hay esperanza de futuro. Lo que ocurre que requiere, como decían los dos compañeros anteriores, hay que espabilar, y ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque la sociedad hace 20 años a la de hoy tiene muy poquito que ver. Ha evolucionado mucho. Y aprendemos a evolucionar la mano de este cambio social o te quedas fuera de juego, evidentemente. Te quedas atrás y no tienes capacidad de convertirte en algo útil, algo que, como comentaba, mejore la calidad de vida de vecinos y vecinas desde la perspectiva local. Cuando José decía grafitis, cuando José decía incendio de contenedores, cuando José decía gorrillas, hace referencia a problemas de calidad de vida de la comunidad local. Pere, otros ámbitos, otros conocimientos, otros ámbitos mucho más amplios. Pero si entendemos un poco esa realidad, va a ser mucho más sencillo. Por eso yo os digo, como siempre, os animo a continuar, animo a que todos y todas reflexionemos en torno a ese futuro que tenemos que construir juntos y, sobre todo, que no desaniméis, que esperanza, por supuesto, que hay. Yo lo veo con perspectiva, insisto, lo veo lo que teníamos pasado hace 20 años y lo que tenemos hoy, y el cambio es sustancial. ¿Quién lo ve eso? Que está un poquito una atalaya, ¿no? Que le permite coger un poquito de distancia. El que está ahora pues, en el marco de la titulación, estudiando y tal, pues no lo ves con perspectiva. Yo os aseguro que lo veo con perspectiva, por lo que he comentado al inicio. Pues la introducción un poco de mi papel en todo esto, y la evolución ha sido muy, muy satisfactoria. Queda un paso, pero el paso es lo que decía José. El paso depende de vosotros y vosotras. La formación que tenía yo cuando llegué a criminología era muy justa. Vuestra formación es mucho más amplia. Mi nivel de inglés, el clásico español, el vuestro, mucho más alto. Mi informática, nivel ni usuario, casi nivel aprendiz. Vosotros sois casi nativos digitales, la inmensa mayoría, creo yo, ¿no? Creo yo. En consecuencia, tenéis unas oportunidades que no tuvimos nosotros. Y eso hay que aprovecharlo. ¿Para qué? Para que nuestro camino en este ámbito que decíamos de la criminología sea un poquito más acorde a la evolución social y a las demandas sociales, ¿no? Que es un poco la idea final. Y simplemente eso, eran un poco esas reflexiones, que no olvidéis, ya os digo, que el futuro que hay que construir, nosotros estaremos ahí, pero es vuestro, porque sois los que tenéis que trabajar para ir implementándolo, y no desaniméis, que al final más o menos, esperanza hay, salida hay, en el ámbito laboral. Eso sí, desde mi punto de vista, pues hoy día aún estamos en el contexto de que hay que opositar, todos lo sabéis, me conocéis. Quien quiere puede preguntar luego cuáles son los requisitos, las condiciones, eso no hay ningún problema. Y ojalá, en un tiempo a medio plazo, aparezca ya la figura del colaborador externo, ¿no? Que sería el gran reto que nos queda de no tener que depender de los procesos de selección para poder acceder y tener la oportunidad de poder desarrollar en plenitud nuestra profesión, la que nos une, ¿no? Y hasta aquí, chicos, era un poco la idea. Ahora ya, algo conclusivo. Muchas gracias, Manuel. Cuando quieras, Javier. Buenas tardes. Como bien he sido presentado, soy Javier Ábalos Ibáñez, graduado en Criminología y Seguridad por la Universidad Jaume I, y os vengo a hablar de la figura del criminólogo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente en la policía local, tomando como ejemplo mi experiencia en la Policía Local de Castellón. Antes de todo, quisiera agradecer a la Universidad Jaume I por haberme invitado a participar en estas interesantes y necesarias jornadas de orientación profesional para los que os encontráis finalizando la carrera y para los recién graduados. Y es que yo os entiendo, porque a mí también me surgían dudas. Digo, opositaré, hago un máster, estudio Derecho, y al final decidí hacer un máster, pero cuando lo acabé me surgieron nuevas dudas. Lo normal es que a todos nos surjan dudas, si bien hay que saber resolverlas. He de decir que hace justo un año estaba sentado ahí abajo de oyente, y este año tengo la inmensa suerte de ser ponente y de poder contaros mi experiencia, la de un criminólogo, en la Policía Local de Castellón. Y es aquí donde debo agradecer a la Policía Local de Castellón el saber valorar la figura del criminólogo, su trabajo y conocimientos, y especialmente a Manuel y a Amadeo por la confianza depositada en mí como criminólogo. Algunos de vosotros os preguntaréis cómo accedí al puesto de criminólogo si este todavía no existe en la Administración Pública. Pues bien, a través del programa EMCUJU, con sede Castellón. Se trata de un programa de subvenciones del Labora cofinanciado por el Fondo Social Europeo, destinado a la contratación de personas jóvenes cualificadas en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La duración de este programa es de un año. Y si no me equivoco, fue el año pasado la primera vez que se solicitó un criminólogo por el Ayuntamiento de Castellón, contando este año con 3 criminólogos.
Sí, aquí hay dos, sí, ahí están. En cuanto al proceso de selección, en una primera fase elabora, remite a los ayuntamientos la relación de personas candidatas para los puestos de trabajo solicitados por los ayuntamientos, que serán los que, en una segunda fase, seleccionen una o varias personas a cubrir dichos puestos, tras la baremación de una serie de criterios. Requisito necesario: estar inscrito en el paro. Bien, ¿cuál fue mi función como criminólogo en la Policía Local de Castellón? Elaborar informes semanales sobre las llamadas recibidas en la Policía Local de Castellón, cuyo objeto es aportar una visión más detallada de los problemas que afectan a la ciudad de Castellón y, por tanto, a su ciudadanía. Elaborar informes de inteligencia para anticipar escenarios futuros que puedan provocar cambios relevantes en cuanto al previsible desarrollo de un servicio de policía. Establecer un protocolo de preguntas ante determinadas situaciones de emergencia a fin de disponer de todos los datos necesarios para atenderlas eficazmente, así como colaborar en un proyecto de prevención del bullying, de la violencia de género, así como de cualquier otra forma de violencia. Por tanto, vemos que la figura del criminólogo tiene cabida en las fuerzas y cuerpos de seguridad y, concretamente, en la policía local, y adquiere gran importancia en los municipios de gran población: Alicante, Elche, Castellón, Valencia, entre otros. A mi juicio, los cuerpos policiales de más de 50.000 habitantes deberían contar al menos con un criminólogo. En este sentido, la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana prevé la creación de la famosa escala facultativa por parte de los ayuntamientos, pensada para desempeñar tareas de cobertura y apoyo a las funciones policiales, esto es, para los criminólogos. Esta escala, obviamente, quedaría escrita al cuerpo de policía local. Si no me equivoco, y si no que me corrijan, Benidorm ha sido el único ayuntamiento, el único municipio de la Comunidad Valenciana que ha hecho uso de esta previsión y ha creado la figura del criminólogo, incorporado a su relación de puestos de trabajo, bajo el nombre de técnico superior en criminología. No sé muy bien ahora cómo ha acabado, pero... Estaba antes incluso de la aplicación de la ley. Vale. O sea que fue una cuestión que daría para mucho debate. Ya. Por tanto, Por tanto, sigamos los pasos de Benidorm. Para ello se recoge en la ley. Cosa distinta sería si no estuviera contemplada. Así pues, debemos poner en valor la figura del criminólogo como profesional independiente, sin necesidad de opositar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder ejercer. Y es que tenemos mucho que aportar a los cuerpos policiales. Por ejemplo, a través de nuestros informes semanales observamos cómo se distribuyen las llamadas por días, turnos y horas, cuáles son las tipologías más frecuentes, es decir, los motivos por los que más llaman los ciudadanos, y nos permiten hacer un seguimiento de aquellas tipologías más sensibles: absentismo escolar, violencia de género y doméstica, consumo de alcohol y drogas, etcétera, así como del número de detenidos, motivos y evolución, de igual modo que con los atestados, diligencias a prevención, entre otros datos. Así, por ejemplo, la media semanal de llamadas atendidas por la Policía Local de Castellón se sitúa en torno a las 1.300. En cuanto a los principales motivos por los que se llama a la policía, ¿qué pensáis? Pues nada más lejos de la realidad. Estos son por asistencias sanitarias, desperfectos en la vía pública y así como por vehículos mal estacionados. Pues bien, a partir de estos datos podemos diseñar estrategias de prevención de ciertas conductas delictivas o incívicas, localizar los puntos calientes de la ciudad, así como anticipar escenarios futuros. Por tanto, una primera función del criminólogo en las fuerzas y cuerpos de seguridad es analizar unos datos, así las llamadas a la policía, y extraer las correspondientes conclusiones. Asimismo, a partir de los datos policiales podemos crear mapas delictivos mediante el uso de los sistemas de información geográfica, ARGIS, GeoBSIC, entre otros, y relojes heurísticos que representen la evolución horaria de un incidente delictivo vinculado a una ubicación geográfica, campo este de gran interés policial. Por otro lado, los criminólogos tenemos una labor importante en la planificación y gestión de los servicios policiales. Así, por ejemplo, nuestros informes nos permiten saber
los servicios prestados por el personal operativo, según la unidad y por turno, y además la media de llamadas atendidas por cada uno de los operadores de la sala 092, lo que evidencia en ocasiones la necesidad de optimizar los recursos disponibles o, por el contrario, disponer de un mayor número de efectivos. Otra de las funciones a realizar por el criminólogo podría ser la implementación de planes que aseguren el efectivo cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales y prevención de riesgos laborales, lo que permitiría a la policía local tener una mayor visibilidad de su funcionamiento, así como un mayor control en cuanto a su modo de operar. Y además, nuestra figura cobra especial importancia en materia de violencia de género, delitos de odio, bullying, ciberbullying y acoso con elementos sexuales, donde deberemos diseñar líneas de actuación para prevenir el delito y abordarlo eficazmente al objeto de evitar una nueva victimización de las víctimas. Estas son, por tanto, entre otras muchas, las funciones y competencias que el criminólogo puede desempeñar en las fuerzas y cuerpos de seguridad y, concretamente, en la policía local, como personal propio de las corporaciones locales. Dicho esto, también quiero hablar de aquellas áreas de mejora en la formación de un criminólogo, que, bajo mi punto de vista, son necesarias para adquirir un papel relevante en la policía local y en las fuerzas y cuerpos de seguridad en general. En mi opinión, se debería profundizar durante el grado en el uso de herramientas como los SIG para la elaboración de mapas del delito que identifiquen, por ejemplo, los puntos calientes de hurtos, para luego asignar medidas concretas que reduzcan sus datos. Pero más importante que la elaboración de mapas es la recogida de datos, tarea costosa. Para ello será necesario tener una competencia media en el manejo de software de gestión de bases de datos. Pues me resultó complejo hacer frente a estas tareas debido a la falta de una mayor formación en cuanto a esas áreas de trabajo, que a mi juicio se deberían ampliar en los distintos planes de estudios de los grados de criminología de las diversas universidades. Ya para terminar, como conclusión personal, considero que es necesario potenciar la figura del criminólogo en la administración pública y, en concreto, en la administración local, lo que permitiría abrir una salida profesional a los criminólogos y criminólogas muy importante y contribuiría, a su vez, a mejorar el funcionamiento de la Administración. Para ello se requieren dos acciones. Por un lado, la implicación de los agentes sociales, como los colegios oficiales de criminólogos, las universidades, etcétera. Y, por otro, los poderes públicos deben impulsar y regular la escala facultativa en el seno de las policías locales, dado el abanico de posibilidades que puede ofrecer el criminólogo, y he argumentado. Aquí debo decir que, como miembro de la Junta Provincial de Castellón del Colegio de Criminólogos de la Comunidad Valenciana, tengo cierta responsabilidad para la consecución de esta vía profesional. Vamos a trabajar en ello para que esta vía sea una realidad. Habría además una tercera acción necesaria, que es la motivación de los criminólogos y criminólogas, pero es más que evidente. Así pues, os animo a que os colegiéis. Y no me extrañaría que algunos de vosotros os hayáis enterado hoy de que existe el Colegio de Criminólogos. Pues hay que hacer autocrítica, nos hace falta una mayor visibilidad, ya que tan solo somos 31 criminólogos en la provincia de Castellón, colegiados. Por tanto, cuanto más seamos, más forzaremos. Espero que mi experiencia os sirva de motivación y que pronto nos volvamos a ver ya como criminólogos de carrera y que todos compartamos nuestras experiencias como ello. Muchas gracias. Yo cojo el testigo de... Otra vez a hablar, ¿no? Cojo el testigo de Javier y recalco la importancia que compete a todos y a todas de marcar un poco un objetivo en determinar el catálogo de competencias y habilidades, que debería reunir hoy día un criminólogo. Javier ha dicho uno, hecho conocimiento nivel medio en temas de bases de datos. Lo ha recalcado José, tiene conocimiento nivel top, es el que tiene, pero nivel medio. Pero es una más de las competencias, yo lo compartimos todos, ¿no, José? Es una cuestión que geografía aplicada a la investigación criminal o de convivencia, criminología ambiental,
Criminología ambiental hace ya 20 años o más que las escuelas están avanzando en esta línea. A lo mejor pues, tenemos ahí una perspectiva de futuro. Investigación, creatividad, capacidad de resolución de problemas, que ponía un problema al principio de la exposición José, ¿no? Hace falta determinar ese catálogo de competencias que sean útiles, insisto, a la policía para mejorar el servicio policial. Él lo vio de primera mano, no fue así, ¿sabes? Cuando llegó él no tenía ninguna competencia real, me sabe mal decirlo, que fuese de utilidad. Y tuvimos que dedicar tiempo, tuve que dedicar tiempo, él y yo, a construir su competencia. Eso debería ya venir, entre comillas, de serie, ¿no? Ya hay una competencia, un estudiante que acaba la carrera tiene que tener ese catálogo de competencias que puedan eso, redundar en una mejora del servicio policial. Sobre eso, esa pequeña última reflexión, si no se me permite. Abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Preguntas aquí a los ponentes? ¿Nadie piensa opositar a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad? Yo vengo a vender mi producto. Necesitamos criminólogos. Necesitamos criminólogos. Bueno, ¿una pregunta? Aquí. Primero, enhorabuena por las ponencias de todos, han sido bastante interesantes. Y ya que comentas el tema de la oposición, una duda que a mí me ha surgido de forma bastante recursiva y no lo he podido solventar buscando por mis propios medios la información, ¿cuánto estimas en un ratio, por ejemplo, de 10 criminólogos que opositan y entran a un cuerpo de seguridad, el que sea, me da igual poner ejemplos de local, nacional o Guardia Civil, estimas que llegan de verdad a un departamento donde tengan unas competencias específicas que de verdad ejerzan de criminólogos? Vale, muy bien. ¿Queréis responder a alguien? Bueno, os voy a responder yo. Bien, te voy a responder con lo que hay en la Guardia Civil, que es lo que conozco. Porque he consultado esta semana esperando pues este momento y esta pregunta. No está pactada, ¿eh? No está pactada. Bien. Bueno, tanto lo que se parece más a los Mindhunters, ¿vale? Que sería pues algo así, pues bueno, yo creo que me quiero dedicar a eso. Lo hablamos antes en el café, mentes criminales, ¿no? Analistas criminales, como sale El silencio de los corderos, ¿no? Pues bueno, pues de este tipo. Nosotros tenemos, tanto Policía Nacional como nosotros, tenemos una sección de análisis de conducta delictiva, ¿vale? Estos, bueno, fuimos nosotros un poco antes, pero da igual, vamos ahora mismo casi al unísono. En Guardia Civil son solamente 5 personas las que hay, de las cuales 2 son criminólogos, pero ya son cogidos de dentro. Es decir, la inercia de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, ha sido la siguiente: yo formo lo que yo quiero. Es decir, yo cojo un Guardia Civil que ya ha entrado, un sargento, lo que sea, un policía, un oficial, lo que sea, y lo formo en lo que a mí me interesa y cojo los profesores que me lo van a formar, ¿vale? Entonces, normalmente esa formación interna, esa especialización, el boom de las especialidades, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, empezó en los años 80, cuando fue también el cambio significativo de hacer periciales y tal, pues bueno, pues del ADN y tal, pues todas estas pruebas periciales científicas preconstituidas, las cuales nos han dado cada vez más prerrogativas, y de eso el sistema de justicia en España, ¿vale? Pues todo esto ha venido pues haciendo que nos tecnificáramos, que hubiese conocimiento científico. Pero lo que ha sido la gran inercia, vuelvo al inicio, es que yo formo lo que yo necesito, no lo cojo de fuera. Ahora, gracias a que, bueno, pues muchísimos de los policías y guardias que entran ya tienen titulación, van cogiendo, ¿vale? Pues dice, bueno, pues ya si lo tiene, lo aprovecho. ¿Cómo se aprovecha? Pues bueno, lo dije un poco al inicio, mediante vacantes de concurso de méritos, ¿vale? Es decir, no estoy hablando de una colaboración externa, sino que ya eres funcionario, bien de la policía, bien de la Guardia Civil, ¿vale? Ya eres funcionario, entonces, mediante concurso de méritos, pues sabéis, las vacantes que se producen, ¿vale? Pues yo quiero ir al puesto de Benicarló, yo quiero ir a la comisaría de Villarreal, ¿vale? Pues salen normalmente la provisión de esas vacantes que se producen, ese hueco, ¿vale? Bueno, no sabéis si no os explico. Una RPT, una relación de puestos de trabajo, es, digamos, el catálogo que hay creado para cada unidad.
eso es muy importante porque eso está dotado presupuestariamente, no se puede modificar de cualquier manera. Tiene que decirlo Hacienda junto, ¿vale? Se reúnen una comisión que se llama la CECIR, tal, se reúnen junto con el ministerio competente. ¿Vale? Bueno, pues esto existe en todas las administraciones públicas, se llame catálogo, se llame relaciones de puestos de trabajo. Es decir, un puesto de trabajo va anudado a una dotación presupuestaria. ¿Vale? Si no, no puede llegar, pues ahora el comisario Emilio o el coronel mío y tal, y decir, pues mañana quiero 25 guardias más en el puesto de Benicàssim porque se me han quedado. Pues no puede ser, ¿vale? Todo eso viene. Bien, a lo que voy. La provisión de esas vacantes normalmente es por antigüedad en el empleo, pero hay algunas que son de libre designación, ¿vale? Según qué tipo de trabajo van a desempeñar, que nosotros le llamamos eufemísticamente de vía digital, ¿vale? Porque va el dígito y te señala, ¿vale? Y aunque no debería de ser arbitrario, como sabéis, y tal y eso, pero sí que es discrecional, ¿vale? De confianza. Y luego hay otras que son bastante recientes, que son las de concurso de méritos. Ahí es donde sí tenéis, digamos, un peso específico vosotros, porque hay puestos de trabajo, lo que se hace es una ficha para ese puesto de trabajo y se valoran tanto datos de carácter profesional general, es decir, la antigüedad que llevas tú ya en la Guardia Civil o en la Policía Nacional, tal eso, como otras específicas donde sí que se valora la criminología. De hecho, si me permitís. Bueno, me he descargado lo que es el catálogo de fichas de la Guardia Civil del año 2018. Esto lo he bajado, está de acceso libre en Internet en las asociaciones profesionales que tenemos. Es que no tenemos huelga ni sindicación, pero tenemos asociaciones profesionales y fiscal. Bueno, pues una que se llama Asociación Unificada de Guardias Civiles, lo podéis descargar, más bien como curiosidad. Esto es una ficha de concurso de méritos, pero claro, vuelvo otra vez para atrás. Ya tenemos que estar dentro del cuerpo, ¿vale? Esto lo tiene igual la Policía Nacional. Una ficha de méritos para cada una de las vacantes. Tiene un número de fichas y nos pide, si hay o no hay, que sacar una puntuación mínima en determinados méritos. En esta, de carácter profesional específico, donde vendría el título oficial del sistema educativo general, ¿vale? Ahí estaría la criminología, pues no nos piden, fijaros, no nos piden que haya una. ¿Por qué? Pues porque va a ser una ficha, la vamos a ver aquí, para una oficina de protocolo, ¿vale? Bien, pues fijaros que estos son, no sé si son 600 páginas, son muchísimos, sí, 615, ¿vale? Entonces, vamos a ver, Control Find, que es el inglés del mío, ¿vale? De la old school, y vamos a poner criminología. Sí. Gracias. Bueno, fijaros aquí. Me parece que salen 187 veces la palabra criminología. Nos van a considerar, digamos, la palabra criminología. Lo que pasa es que es una trampa. Es decir, a veces viene dentro de la misma ficha criminología, otras veces, ¿por qué? Porque viene como licenciatura, ¿vale? Pero bueno, de 187 en estas fichas, si consideramos la mitad, ¿vale? Pues bastante bien. Si veis, pues le da una puntuación mayor que, por ejemplo, pues otras titulaciones, ¿vale? Bien, esto porque son técnicos especialistas, y bueno, dependiendo de la ficha, es decir, que sí que se valora internamente, pero previamente has tenido tú que ingresar en el cuerpo. Gracias. En el caso de la Guardia Civil, nosotros todo es por concurso oposición. Es decir, tiene una fase de concurso donde la titulación de criminología se te va a valorar. Primero, para acceder como Guardia Civil, ¿vale? Ahí, concurso, oposición. Que decís vosotros, bueno, ¿y por qué valora igual, pues, por ejemplo, el que haya hecho ADE? ¿Vale? Pues sí, porque es que luego también igual le interesa a la Guardia Civil a alguien que tenga ADE, ¿no? Y tal eso dentro. Pero bueno, en el caso en ese no se hace un distingo, no se hace una distinción entre que entres con un grado de criminología y seguridad, como el que se pide aquí, o que se entre como con el de periodismo, ¿vale? Tienes titulación universitaria, ahí se valora. Pero una vez que estés dentro, se te valora siempre. Es decir, para el acceso a cabo, para el acceso a suboficial, ¿vale? A los 2 años de estar de guardia ya puedes acceder a suboficial, no tienes que pasar por cabo, ¿vale? Que te conlleva otro. Se te vuelve a valorar,
¿vale? Te vuelven a valorar el mismo título que ya tenías en aquel momento, ¿vale? Si te presentas luego a los 2 años de ser sargento, de ser suboficial, te presentas a oficial, como soy yo, eso pues se te vuelve a valorar otra vez, ¿vale? Es decir, se te valora siempre. Y es más, también para conseguir una vacante de concurso de méritos, pues se te está valorando. Las que son de criminalística, las que son de la unidad técnica de policía judicial, de los equipos que hay territoriales de policía judicial, pues estas tienen una valoración superior a la criminología, unos puntos más, suelen ser, como veis, 20 o así, eso que otros. No sé si te he respondido a la pregunta. Es decir, puestos específicos de criminólogos dentro de la Guardia Civil, solamente conozco que haya 2 ahora mismo que como tales estén en el SAC, que es la sección de análisis de conducta delictiva. Estos trabajan, la verdad, pues han trabajado en el caso de Diana Quer, en el caso también del niño Gabriel Cruz de Almería. Lo que hacen es un trabajo de despacho, ¿vale? Fundamentalmente el trabajo de los criminólogos va a ser de despacho. Bueno, hay algunos que van a recoger, ¿no? Que van a buscar a los buscadores de tumbas y tal y eso, lo que es más trabajo de campo, ¿no? Field work, ¿no? Pero bueno, nosotros, sobre todo, va a ser trabajo de despacho. ¿Qué hacen este SAC respecto a la UCO? Es lo que conocéis más, pues tal. Pues bueno, pues lo que hacen es, por ejemplo, a la hora de tomar una declaración a una persona investigada o detenida, ellos analizan desde detrás y tal y eso, pues las microexpresiones, lo que ha dicho, tal y eso, hacen un profile, hacen un perfil de esta persona. Y si le van a tomar una nueva declaración a esta persona, pues ya le dan unas herramientas por donde pueden hacer las preguntas, ¿vale? Los investigadores. Es decir, pues hacen una labor muy chula, ¿no? Está muy bien, pero que hay muy pocas plazas. Ahora mismo, ya te digo, solamente conozco los de la policía, el SAC suyo, no sé cuántos serán. Entonces, eso se conforman equipos entre psicólogos y criminólogos. Y esto es lo que hay. Ahora... Sí. Hago un apunte yo muy rápido. Esa es la realidad de Guardia Civil. Vamos, gente. En el ámbito local, en Castellón, la que yo conozco más, evidentemente, José opinará igual, antes de que se incorporase Javi, yo no encontré a nadie de los 300 que somos y 300 que somos, no encontré a nadie con las competencias necesarias para ejercer la función de criminólogo. Y hay compañeros y compañeras con criminología. Es decir, en nuestro ámbito es un pelín más sencillo encajar porque con las competencias, un poco esa palabra un poco ya de aburrida que estoy comentando tantas veces, es muy útil. Y no había nadie en Castellón que diese el perfil para poder hacer el trabajo que hacen ellos o que hacía Javi en ese momento. Por eso que la clave para mí está ahí, en acabar los estudios con un perfil competencial que ponga en valor vuestra profesión, nuestra profesión, y sume a la organización. Y ahí está el reto. Yo no lo encontré, ¿eh? Un chico ve que en informática y dijo, no, yo no quiero saber nada de ti, a mí olvídame que yo estoy bien donde estoy. ¿Te gustaría tal, tú que sabes un poquito de bases de datos? Yo, no, déjame que acabe yo harto yo de esto de la informática. Son bromas, ¿no? Pero para que veamos que claro que hay camino. Lo que ocurre que, insisto, hay que adaptar un poco el recorrido académico a las necesidades en la policía. Más o menos. Ya os digo, quien llega con competencias se le coge pero al vuelo, casi. Creo que había otra pregunta. ¿Había otra pregunta? Sí. Marcelo. Sí. Buenas tardes a todos. Enhorabuena por la ponencia, pese a la hora realizaré la pregunta. Aquí se ha insistido mucho sobre el tema de la utilidad del criminólogo, de que hay que espabilar, de que hay que aportar a la criminología, lo que estoy totalmente de acuerdo. Y justamente en nuestro caso, el de mi compañero Borja y yo, estamos realizando las prácticas en la comisaría de la Policía Nacional, aquí en Castellón, y se ha hablado sobre que, concretamente Pérez Cervantes, de que el criminólogo es la figura más adecuada para interpretar la información, sobre todo en temas de información de ISIS, todo este tema de interpretación de datos y conversaciones vía redes sociales, etc. Entonces, nosotros, desde nuestra postura de estudiantes, hemos solicitado formar parte, o por lo menos observar esa labor policial, y se nos ha denegado, puesto que estos grupos de información tienden a ser confidenciales, etc. Entonces, nuestra pregunta es cómo un criminólogo puede aportar, cómo un criminólogo de la Universidad Jaume I que está realizando prácticas ahí puede contribuir si recibe el rechazo del Cuerpo Nacional de Policía de cara a simplemente observar la labor policial. Bueno, lo primero lamento que tengas esta interpretación de rechazo, ¿no?
ya que yo lo que veo es que hasta acabas de nombrar brigadas de material muy sensible. La Brigada de Información, la Brigada Provincial de Información, tanto de Guardia Civil como de Policía, es una brigada hermética, ha de ser hermética, ya no solo de cara a un estudiante de criminología, sino de cara incluso a los propios policías. Yo, como responsable de un grupo de policía judicial, no tengo por qué tener ningún tipo de acceso, ni tengo por qué, ni lo tengo, al contenido que está tratando una Brigada Provincial de Información. A ver, a lo mejor no me he explicado bien. Una cosa es las puertas que yo os abro de inminente futuro y lo otro la realidad. La realidad, yo no soy nadie para hablar de una ratio, como preguntaba vuestra compañera antes, de cuántos criminólogos terminan en un grupo y tal. Yo no sé la ratio nuestra del SAC, cuál es, pero me puedo hacer una analogía con la ratio de biólogos que entran en la policía como inspectores de escala ejecutiva, como policías, y quieren participar o ser miembros de la Brigada Provincial de Policía Científica. Es complicado. Evidentemente, lo que él ha explicado es el concurso habitual de baremación, titulación, tanto de criminólogo como de licenciado en Derecho como de psicólogo. Bien, es complicado. ¿Sabes por qué es complicado? Porque mientras tanto no se cree ese puesto con etiqueta de criminólogo, externo o interno, entonces, ¿sabes? Te puede ayudar a llegar ahí, pero es complicado. La realidad es que es complicada, a día de hoy. Lo mío está dirigido al futuro. Yo no te estoy diciendo que, claro, como es muy interesante un análisis conductual de un terrorista del ISIS, debería haber un auxilio externo. Yo creo que sí. Pero como esto es así, ahora cualquier persona que esté de prácticas, como en vuestro caso, una comisaría, que acceda a ver el contenido de la investigación de terrorismo islámico, es inviable. O sea, tenemos que saber qué terrenos pisamos, y hay terrenos que debido a su sensibilidad, a su necesidad de discreción, no puede ser pisado ni por los propios policías, ¿no? A ver, yo quería añadir que no es solo información, porque la Brigada de Información es entendible que sea confidencial y que dentro del propio cuerpo es muy hermética. Lo que tú has dicho, que otros policías no conocen lo que hace la Brigada de Información. Pero es que a nosotros no es que estemos pidiendo entrar en la Brigada de Información per se. Lo que estamos pidiendo o reivindicando es que, pese a tener unas prácticas en la Policía Nacional, no estamos realizando ninguna labor que sea realmente útil para vosotros como criminólogos, porque se nos ha pasado por brigadas que realmente, en las que, primero, no tenemos ninguna influencia ni la formación necesaria para ella, como es la brigada de denuncias, por ejemplo, o la de asilos, en la que nosotros como criminólogos no os vamos a poder aportar nada en especial porque nuestra formación no va por ese lado. Y, sin embargo, por las que podríamos aportar, como la policía judicial, pues no se nos da la oportunidad de entrar. Yo ahí te tengo que... No es por quitarme balones de encima, pero es que desconozco un poco también el convenio que habéis establecido entre la UGI y el Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría Provincial de Castellón. No lo sé en qué extremos podéis, hasta qué punto no lo sé, lo desconozco sinceramente. Yo sí sé, como estaba en la Brigada Provincial de Información, sé la idiosincrasia y la materia que se trata ahí, sé que me parece una brigada que ha de ser intocable a todos los niveles, merece lo que merece, esa discreción y ese secretismo que va en el bien de la investigación. Y en respecto a la investigación de policía judicial, es que vuestro papel va tan directo a un grupo de homicidios, por ejemplo, al grupo de UDEF. Entonces, claro, es complejo, ¿no? Porque si en la realidad actual está todo muy centralizado. La ventaja de una policía local es que la persona que decide por encima de todo es el alcalde o alcaldesa. Claro, una persona de un municipio decide. Aquí cualquier propuesta que se haga ha de ir a la unidad central, de la unidad central comisaría general, director general, y a partir de ahí ya sabéis la estructura interna del Ministerio del Interior. Es muy complejo. Entonces, a mí se me escapa, me dan cierta envidia cuando hablan de policías locales, y en eso creo que están adelantados, en el sentido de insertar el criminólogo en la aplicación directa de trabajo. También
a favor de ellos va esto y en detrimento de ellos va a que es mucho más fácil decidir en un municipio que no decidir para un país, ¿no? Por lo cual, Guardia Civil y Policía Nacional... Sí, pero la capacidad de decisión no es la misma. Un alcalde puede tener una iniciativa muy acertada aquí, lo lleva a cabo, más flexible y no depende de más. Y el presupuesto tampoco es el mismo. Aplicar eso a un ayuntamiento, pues claro, a mí se me escapa deciros cuál es el convenio que habéis establecido, cuál es la realidad práctica que podéis ver en comisaría, pero lo que sí puedo dar fe, llevo ya 29 años en este cuerpo, es que la figura del criminólogo mano a mano, como puede trabajar un grupo como la UCO o como puede trabajar un grupo como la Brigada Central nuestra de homicidios en Madrid, aquí a nivel provincial y local no existe. A día de hoy. No estamos cooperando a diario con un criminólogo, no existe. Por eso he dicho las puertas abiertas, ¿no? Lo estaba diciendo, de adelantaros, de no esperar a, pues como no hay en una provincial, no existe un colaborador con la UDEF, pues no tenemos futuro. No tenéis futuro, pero un futuro que tenéis que proponerlo vosotros. No, sí, es que, o sea, a ver, bueno, da igual. Espera, si me permites. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Manuel, que voy a... bueno, yo voy a abundar en lo que ha dicho Pera porque nos pasa a nosotros lo mismo. Bueno, nosotros somos más herméticos aún, la Guardia Civil, es decir, no tenemos todavía hecho un convenio con alumnos, ¿vale? Cuando el convenio marco es de la Secretaría de Estado de Seguridad, es para los dos, para la Policía Nacional y para nosotros. Luego hacen un específico para las prácticas de alumnos. Lo que tenéis que aprovechar, mi consejo personal, es aprovechar lo que podáis allí, ver si os interesa, si tenéis vocación para ese trabajo, es decir, aprovechar. Habrá puertas que se os cierren normalmente, porque somos cuerpos herméticos. Fijaros, el mío mucho más, ¿vale? Que ya me gustaría a mí tener allí alumnos también. De eso, pero pues sabéis que tengo esa vocación aquí de docencia y estar con vosotros. Pero bueno, mi consejo es que aprovechéis. Es decir, porque no será tanta la práctica que la policía se aproveche de un criminólogo, sino que vosotros os aprovechéis de lo que ofrece la policía, ¿vale? Veáis y tal y eso hasta donde se pueda llegar, eso, y ese es mi consejo personal. Ya por no monopolizar más, sí que es verdad que nosotros envidiamos, como dice Pera, eso pues a los cuerpos de la policía local, porque son innovadores, es decir, porque digamos todas estas herramientas de análisis, nosotros tenemos aquí en la comandancia dos analistas que están en la plana mayor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, es decir, la Policía Judicial específica, ¿vale? Pues hay dos señores que solamente están en exclusiva a hacer análisis delincuencial. ¿Son criminólogos? No son criminólogos. Se le ha cogido por otra, sobre todo por manejo de bases de datos, de todas las bases policiales que nosotros tenemos. Ellos tienen SIDENPOL, nosotros se le llama SIGO, luego hay otras bases, digamos, más complejas de investigaciones y tal. Pues ellos lo que hacen es la labor que muchas veces ya los oficiales hemos perdido de perspectiva. Y es que somos cada vez más burócratas, los que detentamos mando, y estamos menos a lo que nos interesa, que es, digamos, las tácticas y las estrategias para ganar, digamos, o poder no ir demasiado de atrás de la delincuencia, ¿vale? Es decir, pues hay que cruzar muchos datos, hay que sacar esa inteligencia, que es precisamente lo que hacen también la Brigada de Información, destilan inteligencia policial, y es normal que a ellos nos den acceso en esos momentos. Pero como digo, solamente hay dos personas y no son criminólogos, que hay criminólogos que tenemos ya también en la Guardia Civil. Eso pues es lo que hay. Nosotros miramos el futuro con ilusión de que podáis vosotros estar dentro. Y por último, si queréis decir algo ahora, os doy paso. Quería deciros también que todo muchas veces depende, es decir, vosotros imaginaros que ya estáis dentro de la policía o de la Guardia Civil porque veis, digo, bueno, ya es reloj biológico, tengo que sacar unas oposiciones, me presento, tal, tengo mayor o menor vocación, que yo os recomiendo que tengáis vocación, no es preceptivo, pero es bastante recomendable. Todos los trabajos de vocación, si no, se pasa muy mal, ¿vale? Imaginaros una enfermera o un ambulanciero y tal y eso que no tenga vocación, ¿vale? De ayudar a los demás. Bien, bueno, hecho eso... lo que os quería decir era que una vez dentro, y de eso yo he encontrado mandos muy mayores de la Guardia Civil, de hace poco estuve en una reunión en Madrid, que son visionarios, es decir, son mandos que yo iría con ellos a la guerra mañana mismo, donde fuese. ¿Eso por qué? Porque tienen ideas modernas que nadie se había atrevido a decir dentro. ¿Y por qué? Porque ya lleva una formación, tal y eso la haya obtenido previamente, en este caso era un oficial
que bueno, pues es coronel, está en Madrid, está en la UPROSE, y la UPROSE es una unidad que tenemos en la Comunidad de Madrid para traslados de presos, detenidos y tal, que eso es lo que yo estoy haciendo ahora aquí en Castellón. Entonces, pero ya tiene unas perspectivas de poder modernizar esto a largo plazo. La idea era esa que os quería transmitir, es decir, una vez dentro y tal y eso, pues cada uno luego, según el nivel que tenga de mando y dirección, podrá hacer cosas novedosas. Es necesario que entre gente con nuevas ideas y tal eso. ¿Que no está la estructura adaptada? Pues eso es lo que hay ahora mismo. Eso no podemos cambiarlo, como decía Pera, eso no podemos… Sí. Y nada, ya vamos bastante mal de tiempo. Manolo. Ya, si no, cerraremos la jornada de la mañana. Vale, pues a mí me gustaría, bueno, en primer lugar agradecer a Javier y a José por recordar la importancia de los programas como R y de la geolocalización, porque lo estudiamos aquí, por ejemplo, en primero, pero en segundo. En primero utilizamos el R Commander y en segundo, y no conocemos tanto la importancia que tiene, y es muy útil porque ha venido mucha gente de los primeros cursos y es muy útil que nos lo comenten ustedes. En segundo lugar, me gustaría hacer un pequeño matiz a Manuel, porque creo que el hecho de que el 95% de los alumnos quieran tirar a fuerzas y cuerpos de seguridad o a la seguridad pública y que la carrera se deba enfocar en eso, creo que podría ser matizable en el sentido de que, por ejemplo, si estudiamos Derecho Administrativo Sancionador en exceso porque está enfocado a fuerzas y cuerpos de seguridad, perdemos tiempo y créditos en cosas más útiles para la criminología, como podría ser conocimientos en GIS. Y no todo el mundo quiere tirar hacia oposición, sino que muchas veces lo que más se conoce y lo que mucha gente va porque es lo que más se conoce. Y luego, como preguntas concretas, me gustaría hacer dos preguntas concretamente a Pere y a José. Primero, acerca de aplicaciones de GIS en el sector privado y luego después, si hay algún recurso, formación, cursos MOOC relacionados con el tema que puedan permitir aprender sobre el tema. Y después a Pere, acerca de, bueno, ha comentado asociarse con tecnólogos, ¿no? Me gustaría preguntarle si nos pudiera recomendar las habilidades TRIC que tenemos que tener entre blockchain, ciberseguridad y machine learning, qué habilidad cree que tiene más potencial, y después cómo vería una asociación entre un criminólogo y un matemático computacional. Porque sé que tienen Veripol, ustedes en la Policía Nacional, y lo ha desarrollado un matemático computacional, y si podría a lo mejor un criminólogo desarrollar alguna aplicación útil para la seguridad pública asociándose con ese tipo de perfil. Muchas gracias. Por orden. Vamos a ver, con respecto al tema de la aplicación, no de GIS en particular, sino del analista delictivo, por ejemplo, en Amazon no hace mucho se ha hecho una oferta en la que un criminólogo participó y obtuvo el puesto para trabajar para Amazon en cuestiones de seguridad. Y tenía conocimientos de sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica, desde luego, en general, el análisis delictivo, en mi modesta opinión, yo creo que es el futuro. Es decir, ahora constantemente estáis oyendo hablar de Machine Learning, estáis oyendo, en definitiva, estáis oyendo hablar del Data Science, y que es una habilidad que vais a tener que adquirir de un modo u otro. Y, por tanto, bueno, ahí tenéis que empujar. Y como decía, en el sector privado perfectísimamente tiene aplicación porque la mayoría de las empresas pues necesitan gente que haga el análisis de datos. Por ejemplo, una cuestión muy tonta, no me alargo más. No sé si conocéis la cadena de supermercados Walmart, es la cadena más importante de Estados Unidos. Pues Walmart tiene analistas que hacen análisis, entre otras cosas, también de cómo les roban en los supermercados, pero, por ejemplo, analizan y obtienen resultados en relación con qué comida tienen que comprar antes de que se produzca determinado fenómeno meteorológico. Ese tipo de competencias, como ha comentado antes Manuel, yo creo que son muy necesarias. Entonces, simplemente un apunte. Has comentado el matiz que sí, igual me he explicado yo mal, creo, porque realmente cuando yo he dicho la idea básica es esa, ¿no? Es que tenemos que determinar el catálogo de competencias y a partir de ahí construir la formación. Evidentemente, saber derecho administrativo sancionador en la práctica no vale para nada, porque ni tú, ni yo, ni él tramitamos ningún procedimiento sancionador. Me refiero, está muy bien tener una idea general, pero eso que has comentado tú es más una realidad
evidentísima. ¿Por qué? Porque no tramitamos ningún procedimiento. A lo mejor sí que tengo que tener conocimientos en bases de datos, desde Excel, sistemas de información geográfica, criminología ambiental, Big Data, lo que queramos. Pero hay que determinar, insisto, primero las competencias que queremos que tenga un criminólogo o criminóloga y a partir de ahí, cuando tenga el catálogo, adaptar la formación. Lo que pasa es que eso tiene el peligro de que pueda pasar como, por ejemplo, cuando uno estudia Derecho, no se les prepara o la formación no va adecuada para que sean abogados del Estado, sino para que tengan herramientas para que sean lo que quieran ser. Pero la clave un poco la dice el compañero, que es la figura del analista. Hoy día es que la criminología va toda orientada hacia el análisis. En consecuencia, las competencias tienen que estar por lo menos orientadas en ese ámbito. Tanto para el sector público como en el privado. Pero es que en el ámbito privado, lo que estaba comentando él, la figura público del y fraud privado. analyst y demás... Los dos, más o menos, la base es la misma de los dos. Porque al final la seguridad es la seguridad. Una es pública, otra es privada. Una gestiona riesgos públicos, otra gestiona riesgos privados. La formación básica tiene que ser la misma. Pero, por ejemplo, si va enfocado a fuerza y cuerpo de seguridad, hay una carga en derecho... He dicho administrativo sancionador porque es lo que yo personalmente... Sí, lo que le ha tocado ahora a ti. Pero hay una carga en derecho que no es aplicable. Conocimientos en GIS son aplicables al sector público y privado. Conocimientos en blockchain son aplicables a todo. Ahí está el debate, creo yo, fundamental. Ahí está, si me permite, Manuel. A ver, la tendencia va a ser en adquirir competencias muy generales. Si os fijáis, en España, porque bueno, la formación está muy digamos, estandarizada, está muy regulada, y bueno, pues aquí el que estudia criminología y ya está. Pero en otros países esas competencias se van adquiriendo con la mezcla de diferentes asignaturas, incluso de diferentes titulaciones, y es más, es que ni siquiera la formación reglada, yo lo siento mucho por la universidad, pero es que en un futuro muy breve, pues 15 o 20 años, es decir, o se reinventa o se termina. Porque hoy en día es muy fácil pues ir a una página web, por ejemplo, Datacam. Datacam es una página web, claro, como ha dicho antes Marc, necesariamente tienes que hablar inglés, pues bueno, no hay ningún problema, pues lo puedes hacer. Y en Datacam puedes aprender desde hacer una regresión logística con R hasta pues, hacer un árbol de decisión, lo que tú quieras. Y la titulación, la certificación que te ofrece Datacam, te la están pidiendo ahora no sé si habéis visto en la oferta de trabajo que os he puesto, que os pedían una certificación concreta que no da una universidad. Entonces, eso hay que trabajar. Datacam. D-A-T-A-C-A-M-P. Sí, respondo por alusión. Por tiempo vamos fatal y yo ya llevo una hora tarde al sitio que tenía que estar. Simplemente muy rápido. Creo que me he explicado mal, porque mi intervención es una intervención de futuro, no es de presente. Entonces, ante una intervención, os he dicho, Internet de las cosas, nuevo paradigma. Si ya planteamos qué competencias hay de tener para hacer, no. Hay que investigar a dónde nos va a llegar el Internet de las cosas. Y a partir de esa investigación, concluir qué necesidad habrá de forma inmediata y yo crear soluciones a esa necesidad. Con lo cual, unión entre startups o informáticos especializados para ver qué tipo de aplicación de software se puede desarrollar que requieran de eso. Veripol es el ejemplo. Ahora Veripol ya todo lo pasado, qué fácil, ¿no? Pero es una herramienta muy interesante. Por eso es el momento de que abráis ojos y no es un nuevo paradigma. Simplemente eso. Somos estudiantes y nos estamos formando. Entonces, ¿qué tecnologías nos interesaría empezar a conocer desde ya? No te he escuchado. O sea, que somos estudiantes y nos estamos formando. ¿Qué tecnologías deberíamos empezar a interesarnos por ellas? De estas que tienen? Olvídate de las tecnologías. Olvídate. Investiga lo que va a haber. Por ejemplo, rápido os lo digo, se está ya estudiando, trabajando con etiquetas de ropa, que va a ir a una ropa donde alguien, un preso que esté en libertad vigilada, va a tener la etiqueta puesta, pues imagínate, un maltratador de su mujer. La etiqueta va a valorar 36 emociones. Esas 36 emociones va a ofrecer un tipo de informe que solo un criminólogo, un analista podrá abastecer a la policía. Investigar por ahí. Entonces, a los territorios, por explorar, que no es qué tener de competencias, no. Investiga el terreno y a partir de tu conocimiento como criminólogo, busca a alguien que lo traduzca informáticamente.
No tienes por qué dominar ningún software ni ningún lenguaje de SQL para hacer eso, digo, para otras cosas sí. ¿Entiendes? O sea, simplemente analiza, investiga, analiza y a partir del análisis propon. Es mi propuesta. A lo mejor estoy equivocado o el futuro a lo mejor no sea tan rápido, pero me huelo que sí. Bien, pues nada, si no os parece mal, vamos a cortar ya hasta la tarde porque las 3:30 están aquí ya. Las 3:30, ¿no? Las 3:30 aquí. 3:30.